al mundo con una sonrisa. Es el pueblo la nueva energía. Renovable es como el viento, es como el sol. Revolución ciudadana. Revolución ciudadana. Tercer Encuentro Latinoamericano Progresista, ELAP 2016. Un hecho evidente, que es imposible llenar el vacío, el hueco que deja Pablo Iglesias, nuestro secretario general. Ni entre Chema y yo, desde luego entre los dos no juntamos ni la mitad de su cuero cabelludo, pero tampoco podemos juntar el capital político y el interés que nos consta que había despertado su presencia y su conferencia. Por eso, para empezar, quería transmitiros a todos y a todas las disculpas de Pablo y un mensaje de fraternidad, de compañerismo y de solidaridad que nos hace llegar. La razón por la que no ha podido venir, la razón por la que tuvo que cancelar su viaje a pocas horas de salir, tiene mucho que ver con lo que me gustaría transmitiros hoy, que es daros una idea de qué está pasando en España y de qué está pasando en España como uno de los escenarios fundamentales de la crisis sistémica que está viviendo Europa. Pablo no ha venido por razones históricas, casi. A pocas horas de salir, cuando ya teníamos las maletas preparadas y todo el viaje armado, estalló, contra todo pronóstico y sin aviso previo, una tremenda crisis política en el seno del Partido Socialista Obrero Español, que, como muchos y muchas de ustedes sabrán, es el pilar fundamental de lo que nosotros llamamos el régimen del 78, del régimen político, del sistema de partidos que ha venido gobernando nuestro país desde el año 78. A pocas horas de salir estalló una guerra interna en el Partido Socialista, que es un conflicto de poder, que es un conflicto de familias, pero cuyo trasfondo fundamental, y esto es lo que es relevante y significativo, es qué hacer, qué posición debe adoptar el Partido Socialista en la crisis de gobernabilidad que está teniendo España. Digamos que hay un sector crítico que se ha sublevado, que ha dado un golpe contra el secretario general del partido, con el interés, con el objetivo político de emprender una especie de restauración del régimen, es decir, ante la situación de ingobernabilidad que vive España, de ofrecerle a través de una abstención el gobierno a la derecha, al Partido Popular. El secretario general del Partido Socialista hasta ahora se ha resistido a esa oposición y esgrimiendo, digamos, su voluntad de intentar conformar un gobierno alternativo, que es una manera de decir de abrirse a la posibilidad de conformar un gobierno con Podemos, que estuviera participado por Podemos. En realidad, esa intención nunca ha estado clara y no es ideológicamente muy sólida, y más bien nosotros pensamos que lo que querría la dirigencia actual del Partido Socialista es forzar unas terceras elecciones en España. Ese es el núcleo del conflicto que se ha desatado y que en los próximos días va a tener que resolverse. Ahora mismo el partido está dividido en dos, claramente, y no está claro qué va a suceder. Lo que es histórico, lo que es significativo de esto, es que el sistema político español, como el de muchos otros países europeos, había estado caracterizado, había estado regido por una fórmula bipartidista, con un gran partido de centro-derecha que iba desde la democracia cristiana hasta el neoliberalismo, hasta los últimos reductos y elementos del franquismo en España, y un fuerte partido de centroizquierda que ocupaba el espacio de la socialdemocracia. Esto ha sido así en gran parte de los países europeos. Sin embargo, desde el año 2011, desde que se produce esa oleada de estallidos democráticos en las plazas de toda Europa y de fuera de Europa también, esos sistemas bipartidistas que habían sido muy sólidos, muy firmes, muy capaces de articular las demandas de los sistemas políticos dentro del marco de las instituciones, entran en quiebra, entran en crisis, entran en lo que nosotros teorizamos como una crisis orgánica. Es decir, como ese momento en el que las élites rectoras, las élites dirigentes del país, las élites políticas, pero también las élites conformadoras de opinión, las élites financieras, las élites económicas, son incapaces de reproducir
la legitimidad del sistema en la conciencia de los ciudadanos y las ciudadanas. Se produce un movimiento masivo ciudadano de impugnación de la legitimidad del orden. Esto, por supuesto, es resultado de la crisis financiera global de 2008, pero tiene elementos que van mucho más allá, elementos ideológicos, políticos, culturales. De esa impugnación, digamos, de la legitimidad del sistema, en muchos países europeos surgen, por primera vez en décadas, la posibilidad de articular alternativas políticas con vocación de victoria. Podemos es el nombre propio que adquiere en el Estado español la posibilidad de expresar políticamente esa crisis y la posibilidad de desafiar desde fuera del sistema de partidos, desde fuera del régimen político, ese orden social y de plantear la necesidad de una alternativa. Por eso lo que está sucediendo estos días en España se enmarca, yo decía, es de significación histórica porque se enmarca en una sucesión de acontecimientos, en un relato que por supuesto tiene raíces muy antiguas, pero que comienza en la expresión de su novedad en 2011, con esa impugnación masiva en las calles, que sigue con formas de lucha y de protesta social a través de las mareas que defienden los servicios públicos en España, a través del movimiento antidesahucios, a través de toda una serie de nuevas articulaciones de sujetos políticos en el país, y que con Podemos, en el año 2014, empezando por las elecciones europeas, empieza una cadena de acontecimientos políticos que van trastocando, que van derribando algunos de los pilares esenciales de ese régimen político. Este ciclo destituyente, digamos que tiene una expresión clara, seguramente lo recordarán, en el momento en el que el rey de España se ve forzado a abdicar debido a los numerosos escándalos de corrupción que asolan a la familia real. Tiene una plasmación y una articulación muy concreta en las elecciones municipales, en las que las fuerzas del espacio político que representa Podemos logran conquistar las alcaldías de las mayores ciudades del país, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Coruña, Cádiz, etcétera, y llega a las elecciones generales del 20 de diciembre, hace 9 meses, aunque parece que fue hace años, con un claro espíritu impugnatorio y con la voluntad de abrir un ciclo cualitativamente nuevo en la política de nuestro país. Entonces, en las elecciones del 20 de diciembre, nosotros nos quedamos a 300.000 votos del Partido Socialista, menos de un 1%. Y las consecuencias sobre el sistema político y sobre el sistema de partidos todavía se hacen notar y, de hecho, están en la causa de la crisis que vive ahora el Partido Socialista. España entra en una fase de ingobernabilidad donde desaparecen las mayorías absolutas, donde desaparece la correlación de fuerzas que había dominado en nuestro país durante 40 años y donde, y esto es lo importante, el Partido Socialista se ve en la posición crítica, en la posición clave, en la posición de pivote de la dirección que tiene que tomar ese cambio político. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista tiene que elegir entre apuntalar la opción de un gobierno de restauración del régimen y de restauración del orden, es decir, lo que en Europa se ha llamado la gran coalición entre fuerzas de centro-derecha o derecha y fuerzas de centro-izquierda o izquierda, que gobierna en Alemania, que gobierna en distintos países de la Unión Europea, en Irlanda, etcétera, o que el Partido Socialista optara por abrirse a la posibilidad de un acuerdo con nosotros, a explorar un terreno común, una agenda de gobierno común y a, digamos, plantear la posibilidad de formar un gobierno anti-austeridad en España. Digo que esto es significativo porque no responde solo a la coyuntura concreta del Estado español. De hecho, entonces lo que decidió el Partido Socialista fue no decidir. Decidieron ponerse de lado y esperar a ver si el tiempo restituía un cierto orden, restituía una cierta solidez al orden institucional en España. Esto es una cosa muy española que consiste en esperar que el tiempo resuelva los problemas por sí mismos. Digo que es de significación que va más allá de lo coyuntural porque en realidad esto ha pasado en toda Europa. En toda Europa, la familia ideológica y política de la socialdemocracia, el bloque histórico de la socialdemocracia, que ha sido uno de los pilares fundamentales de la configuración del orden político, económico y social desde la Segunda Guerra Mundial, ha entrado en una crisis esencial, profunda, identitaria, y de las reacciones que ha
que ha ensayado, de las respuestas que ha ensayado frente a esa crisis, ha dependido la evolución de cada uno de estos países y la correlación de fuerzas que se da ahora mismo en Europa. Por ejemplo, en Grecia vimos, en uno de los primeros episodios de esta crisis, como el PASOK, que había sido el partido clave, el Partido Socialdemócrata, que había pilotado el ingreso de Grecia a la Unión Europea, que había pilotado la transición desde la dictadura hacia un sistema democrático homologable a las sociedades europeas, que había gobernado durante gran parte de ese periodo de historia democrática reciente en Grecia, entró de lleno a la gestión de las políticas de austeridad, entró de lleno al modelo de la gran coalición y se vio, y esto es un fenómeno que ha sido profundamente traumático para la socialdemocracia europea, se vio en ese proceso que se ha venido a llamar de pasoquización, es decir, de progresiva, digamos, implosión de su espacio electoral hasta la desaparición. Syriza ocupó la práctica totalidad del espacio sociodemográfico y sociopolítico que ocupaba el PASOK. En Portugal, por ejemplo, vimos como el Partido Socialista, después de unas elecciones parecidas a las que hubo en España, tuvo que elegir entre articular un gobierno de gran coalición con las fuerzas de la derecha o abrirse por primera vez en la historia reciente a un acuerdo con las fuerzas a su izquierda, con el Bloco de Esquerda y con el Partido Comunista Portugués. Y entonces el Partido Socialista Portugués vivió una crisis parecida a la que está viviendo ahora el Partido Socialista Español. Se dividieron entre las posturas de quienes querían tender la mano hacia ese orden de gobernanza austeritaria y quienes defendían que había que abrirse al diálogo y a la negociación con las fuerzas antiausteridad. Terminó triunfando esta segunda opción y se conformó un gobierno no de coalición, pero apoyado parlamentariamente por las fuerzas de izquierda, que ha emprendido un camino difícil de negociación con las autoridades europeas. En Francia, Hollande ganó las elecciones con un mensaje de retorno a los orígenes de la socialdemocracia, de defensa del Estado social, de defensa del modelo del Estado del bienestar. Y, sin embargo, su gestión probablemente suponga el último clavo en el ataúd de ese modelo social. Antes a tomar el poder, ¿no? Yo diría, y perdonadme el paréntesis, que una de las primeras lecciones que yo me quedé, ¿no?, de todas las experiencias políticas abiertas en Latinoamérica, y que para mí fue casi un momento de epifanía, ¿no?, comparado con todos los años que yo había militado en la izquierda española, y fue esa idea que ha subrayado también Pablo, ¿no?, la idea de que no se trata de tener razón. Porque razón ya sabemos que tenemos razón. Si pensara que no existe otra razón, cambiaría de opinión. Pero ya no se trata de tener razón, ¿no? Y durante muchos años yo creo que la izquierda en España vivió enamorada de una derrota, ¿no? Vivió pensando que era suficiente con tener razón y que nos podíamos morir tranquilos pensando que nos moríamos con la razón de nuestro lado. Esto, América Latina y específicamente este país, a mí me enseñó que eso no vale para nada. No es suficiente, no basta con tener razón, hay que cambiar las cosas. Si las cosas no se cambian, ¿no?, si la izquierda se limita a pontificar desde una palestra académica para explicar lo que está bien y lo que está mal, mientras afuera en la calle la gente lo pasa mal, eso es pura esterilidad. Yo, tal y como entiendo la política y como lección que aprendí aquí, como os decía, me organizo para tomar el poder y para cambiar las cosas. Y sé que evidentemente eso va a tener un coste, ¿no? Va a tener un coste. Vamos a sufrir en el camino, va a haber bajas, va a haber alegrías, pero también va a haber tristezas. Pero es fundamental embarcarse en ese camino, porque de lo contrario te quedas en esa verdad aséptica, ¿no?, de yo tengo razón, ¿no?, una especie de pepito grillo del sistema, donde básicamente tú te conviertes en una especie de voz de la conciencia que se dedica a decir lo que está bien y lo que está mal, pero que no cambia absolutamente nada, ¿no? Yo creo que esa fue, como os digo, una de las lecciones más importantes que nosotros nos llevamos de América Latina, la necesidad de que había que articular un movimiento que fuera capaz de tomar el poder o de al menos suponer un reto real a los poderes fácticos que hasta ese momento han ocupado el poder. Y por eso se organizó Podemos y por eso se llama Podemos. Porque no se trata de que queremos, se trata de que podemos, de que hay una perspectiva histórica en el horizonte y que se puede lograr, ¿no? Bueno, pues bien, ¿qué ha ocurrido en este último año especialmente?
Bueno, pues ha ocurrido que esa estrategia de Blitzstrike, ¿no?, esa estrategia de guerra relámpago que nosotros habíamos querido implementar en España a la manera ecuatoriana, bueno, pues ha resultado ser mucho más complicado de lo que esperábamos, ¿no? Hay varios motivos que explican, digamos, la dificultad de trasladar un modelo como el ecuatoriano a España. Yo señalaría básicamente dos, ¿no? En primer lugar, el hecho de que España, como una democracia europea, pues se organiza a partir de un sistema parlamentario. En las Américas, en general, los sistemas parlamentarios nunca tuvieron demasiada implementación, siempre han sido modelos presidencialistas, ¿no? Desde los Estados Unidos hasta el Cabo de Hornos, ¿no? El modelo presidencialista se ha impuesto en las Américas, y quizá esto pueda explicar un acceso, digamos, más espontáneo, más rápido al poder, ¿no? En la medida en que toda elección presidencial, ¿no?, sea con un sistema de balotaje o con un sistema de mayoría simple, en el fondo juega siempre al mismo juego. La idea de que el primero se lleva el pastel, el primero gana, ¿no? En los sistemas parlamentarios, como estamos todos viendo, sobre todo ahora en España, eso no es verdad. Tú puedes ser el primer partido, como le ha ocurrido al Partido Popular en España, pero no por eso ganar nada. Es más, de hecho lo que ocurre es que como todo el resto de partidos están en contra del Partido Popular, estamos en la crisis de gobernabilidad que vivimos ahora, ¿no? Por mucho que haya un partido que es claramente el primero en términos electorales, sin embargo, este partido no es capaz de conformar un gobierno porque no es capaz de conformar la mayoría en el Parlamento y no en las urnas, como sería en el caso de un sistema presidencialista. Claro, ¿qué es lo que nos ocurre? Que cuando tú entras a jugar en un tablero de juego que es parlamentarista y no presidencialista, eso ya implica muchísimas limitaciones, ¿no? La primera de ellas, yo diría que es que hay que entrar al juego. No queda más remedio que sentarse a jugar la partida de póker que, digamos, la partidocracia te pone delante. Eso en un modelo presidencialista, o cuando asaltas, digamos, un modelo presidencialista, no tienes por qué entrar a jugar ese juego. Yo creo que precisamente el presidente Correa en Ecuador fue el gran ejemplo precisamente de cómo se puede jugar al outsider, al polizonte, al que está fuera del sistema y lo ataca desde fuera sin comulgar con ninguno de sus principios, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en Ecuador tenemos el caso muy ejemplificante de que la elección que lleva a Correa al poder, ¿no?, donde también había, como sabéis, elecciones legislativas, el presidente Correa decide que no se presenta ninguna lista al Congreso, lo que entonces era el Congreso, ¿no?, lo que hoy es la Asamblea Nacional. Esto que en Ecuador yo creo que fue uno de los momentos clave para que Movimiento País cobrara fuerza, ¿no?, e hiciera ver a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que Correa iba en serio, que esto iba en serio, que no iba a comulgar, ¿no? Yo creo que eso fue un momento fundamental para dar aire, para dar oxígeno a Movimiento País y para colocarlo de verdad como una opción real para la toma del poder. Bien, esto en España no sería posible. Es decir, en España, si estás fuera del Parlamento, estás fuera del póker, no estás en la mesa, ¿no? Y por lo tanto no puedes jugar. Eso nos obliga de alguna forma a entrar en una especie de compadreo, si se me permite la palabra, con aquellos señores y señoras a los que quieres derribar. Y esto, por supuesto, abre una cantidad de contradicciones infinita, ¿no? Y esto, por supuesto, hay que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, en esa nueva fase que estamos ahora abriendo, donde vamos a pasar, o estamos pasando, mejor dicho, de un asalto al poder por la vía de lo que Pablo Iglesias llamaba, ¿no?, el asalto al cielo, ¿no?, pasamos ahora a una estrategia de guerra de posiciones donde lo que esperamos es armar una minoría sólida en el Congreso de los Diputados y en el Senado para desde ahí ir generando, ir articulando un movimiento popular que sea capaz de tomar el poder, de nuevo digo, en el medio plazo. Porque yo no tengo la cara dura ni la vergüenza, la poca vergüenza de decirle a mis compatriotas en España, no se preocupen que ya tomaremos el poder dentro de 5 o 10 años. En 5 o 10 años, ¿no?, como decía el famoso economista John Maynard Keynes, estamos todos muertos. Entonces, yo no le puedo decir a esas familias que están hoy sufriendo, que llevan 4 años de desempleo, que llevan 3 años con los hijos sin poderles dar una asistencia educativa, sanitaria, como Dios manda, yo no les puedo decir
que pongan a sus hijos en cuarentena y que ya dentro de 5 años vendremos con las soluciones, ¿no? Las soluciones tienen que ser ahora y hay que plantearlas para ese medio plazo. ¿Cuáles creo yo que son las claves para poder asaltar esa nueva estrategia de medio plazo con ciertas garantías? Bien, yo diría que son básicamente una y por analogía, ¿no?, o por deducción, la segunda. A ver, en primer lugar, yo diría que la clave es que seamos capaces de ser lo que nos hemos propuesto ser. Un partido que no es tanto un grupo que guarda unas esencias ideológicas respecto a determinados principios, sino un partido que se constituye sobre todo como un cauce, como un camino, como una vía que conecta a la ciudadanía y a los intereses de la ciudadanía con las instituciones. Es decir, que sutura ese divorcio que se ha dado en España en los últimos años entre clase política e instituciones por un lado y ciudadanía por otro. En esa lucha por crear un partido, ¿no?, yo creo que ahí, o sea, por crear ese cauce que os decía, ese cauce democrático, lo fundamental es ser capaces de crear una organización política a la altura de esas expectativas, es decir, de embarcarse en la creación de un partido político sólido, que no solo esté preparado, como decíamos, para enfrentar determinados retos electorales, sino que sea capaz de articular una acción política coherente en todo el Estado y que ulteriormente, como os decía, sea capaz de transformar la vida de la gente, ¿no? Este horizonte y esta meta tan obsesiva con la que nos levantamos todos los días a trabajar. Para crear ese partido sólido, y esa es la clave que ahora enfrentamos y el reto que queremos poner en marcha en estos días, debemos ser capaces como partido de insertarnos en los territorios que componen nuestro país, que componen España, ¿no? Esto es fundamental, o sea, es decir, si no somos capaces de que la gente vea a Podemos no solo como un fenómeno político, mediático, ¿no?, que aparece en la tele, que aparece en las instituciones, sino que sean capaces de ver a un Podemos que llama a la puerta de sus casas, que les consulta, que les convoca, ¿no? Si no somos capaces de eso, la gente perderá la fe, y con razón, en la alternativa política que estamos tratando de construir. Si no somos capaces de, como dice Íñigo, ¿no?, él suele hablar de seducir, ¿no?, seducir a esa gente para que vean en Podemos una herramienta, no habremos conseguido nada. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos de aquí en adelante, ser capaces de insertarnos, ¿no?, de hacer un territorio realmente vinculado con nuestro partido y de hacer buena esa frase, ¿no?, que ya alguno de nuestros compañeras y compañeros decía hace 2 o 3 años, ¿no?, parafraseando a ese gran político ruso, ¿no?, al señor Lenin, cuando decíamos aquello de todo el poder para los círculos. Este es un poco el principio que ahora hay que poner en marcha, ¿no? Todo el poder para los círculos, todo el poder para la gente, todo el poder para el partido. Los representantes institucionales de Podemos, que hoy estamos en el Congreso, que hoy estamos en el Senado, en los ayuntamientos del cambio, en algunas comunidades autónomas, solo somos herramientas, solo somos asesores. El protagonismo, el sujeto político no somos nosotros, es la gente. Y el día en que perdamos esa perspectiva nos habremos equivocado, ¿no? Bien, y con esto ya cierro un poco mi intervención, también para que tengamos un tiempo de diálogo, de preguntas y respuestas y de comentarios, ¿no?, que seguramente serán también muy enriquecedores, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradezco, ¿no?, a los invitados, a Pablo y Chema, por tan magistral ponencia y conferencia. Y creo que ahora lo que podríamos hacer es abrir el turno al público asistente para ver qué preguntas, qué inquietudes, qué aportes podemos encontrar y cómo poder seguir retroalimentando el debate que hemos abierto hoy, ¿no? Yo, si me permiten señalar una cosa, creo que algo común que podemos identificar en los diferentes contextos regionales y políticos es que cuando hay un quiebre, como ustedes dicen, el quiebre del régimen del 78, ese quiebre institucional, esa oportunidad de ruptura, si ese vacío no lo ocupamos nosotros, los que nos autodenominamos de izquierda, lo van a ocupar otros, ¿no? Sea la restauración conservadora o sea eso que decía Pablo, ¿cómo era la palabra? Esa
internacional reaccionaria, ¿no? Creo que es algo que es común a ambos continentes, ¿no? Y creo que en eso tanto Podemos como las experiencias de algunos de los aquí presentes pueden enriquecer este debate, ¿no? Les propongo, quien quiera hacer una pregunta, una intervención, que levante la mano. Yo voy a ir recogiendo, creo que podemos recoger bloques de entre 3 y 5 preguntas para que luego los compañeros puedan responder integradamente a esto, ¿no? Les pido, por favor, a los presentes, tratemos de ser sintéticos, ¿no? Tratemos de ir al grano para así poder abarcar al mayor público posible, ¿ok? A ver, empezamos por ahí, empezamos luego por aquí, luego con el compañero y sigo abriendo más turnos por aquí, ¿ok? Por favor, tiene la palabra usted. Buenos días, soy Adolfo Uribe de la Delegación Mexicana. Una pregunta estructural de largo plazo. Si el sujeto político son los ciudadanos, desde nuestro punto de vista latinoamericano y en particular mexicano, si no se construye poder popular, no se construye el futuro de una sociedad diferente a la neoliberal y luego a la neocapitalista. Y en términos coyunturales, una pregunta muy sencilla. ¿Vamos a hacer gobierno con el PSOE o no vamos a hacer gobierno con el PSOE? Ya. Muchas gracias por su intervención. Aquí el compañero Carlos Baráibar, ¿verdad? Senador de Uruguay. Primero, felicitaciones por la exposición que hemos escuchado, sintética pero sumamente ilustrativa. Y quiero decir una breve presentación. Yo soy uruguayo, soy del Frente Amplio, soy fundador del Foro de San Pablo, soy también parlamentario, he participado en Eurolat y he participado con Europa en muchos casos. Y quiero decirles, parece una petulancia, pero tengo el ejemplo al canto, de que lo que está ocurriendo es crónica de una muerte anunciada. ¿Y por qué lo digo? En 1990, cuando fundamos el Frente Amplio, en el 71 el Frente Amplio, en el 90 el Foro de San Pablo, convocado por Lula, en Brasil, en San Pablo. La primera reunión que tuvimos ya miramos a Europa. No solo alcanza con América Latina, tenemos que mirar a Europa. Y España era un país privilegiado por las afinidades naturales que tenemos, pero toda Europa, y Francia, Italia y otros países. Y nos invitamos a las reuniones. Y en las pocas reuniones, en cada una de las reuniones, cada el foro que se hace cada 2 días y que ahora lo acabamos de hacer, el último en El Salvador y el próximo lo haremos casi seguro en Nicaragua, en esas reuniones nos reuníamos una delegación de la izquierda de América Latina, reunida en el Foro de San Pablo de distintos países. Y al poco tiempo, a los 4 o 5 años, constatamos una cosa. Los socialistas nos reuníamos separados, esa era la primera característica. No había posibilidad de hacerlo juntos. Los socialistas al poco tiempo sintieron que ese ambiente no era muy de su agrado y dejaron de venir. Y Izquierda Unida y los Verdes siguieron participando. Pero en esas reuniones, alguna parte era una crítica a la derecha, pero buena parte era crítica a la izquierda socialdemócrata, socialista. Y entonces no nos servíamos. ¿Por qué no intentan de juntarse? Y termino en eso. Eurolat. Yo formo parte del Parlamento Latinoamericano. Eurolat es la reunión de Europa-América Latina, fundada hace 5 años. Y ahí funcionan 75 parlamentarios del Parlamento Europeo y 75 parlamentarios del Mercosur, Parlacén y Parlamento Andino. Y ahí se reúne algo que en América Latina no hay mucha costumbre de hacerlo, que son las familias ideológicas, que en Europa es muy común porque el Parlamento Europeo lo facilita porque están físicamente todos juntos. En América Latina no es tan corriente, pero lo aceptamos. La familia latinoamericana de izquierda se reunía toda junta. ¿Y quería decir que todas estuvieran de acuerdo? No, teníamos diferencias, pero nos reuníamos juntos. Y después teníamos la izquierda socialista, en el cual yo concurrí, y teníamos la izquierda de Izquierda Unida, y yo iba a las dos. Y yo le decía, ¿por qué voy a los dos? Porque yo en el Frente Amplio, en mi país, que somos gobierno, tengo algunos que son socialistas, socialdemócratas, incluso puedo serlo yo, no tengo inconveniente, y tenemos muchos también de la Izquierda Unida. Intenten reunirse. Nunca lo logramos, nunca lo logramos. Y esa división de la izquierda, ¿qué pasaba? Y termino con esto. La izquierda se corría a la izquierda
y la socialdemocracia se corría a la derecha. Y ahí quedó un enorme hueco que lo ocupó Podemos, por supuesto, pero no tiene la capacidad para ocupar todo ese paso, por lo menos por ahora, ojalá lo tenga en el futuro. Y ahí fue donde la crisis se fue ultimando, porque las relaciones con los movimientos sociales se complicaron y la crisis vino y devino, el problema de la crisis europea también y demás. Termino acá, a las órdenes, compañeros. Muchas gracias, Carlos. Senador Carlos Baraibas. A ver, ¿por ahí alguien levantó la mano? Ya, a ver, el compañero de allá. Sí, luego abro por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, darles un saludo a todos y muchísimas gracias, ¿no?, por el espacio. Nosotros representamos a la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Creo que voy a salir un poquito del tema, ¿no?, pero creo que es algo que tiene que ver mucho también. Es que hay sistemas educativos que son bastante distintos, ¿no?, el europeo y el latinoamericano. Tenemos primeramente que el sistema educativo latinoamericano es un sistema que técnicamente no les incita a los jóvenes a entrar en temas políticos, porque veamos que hay mucha gente, muchos jóvenes, muchos secundarios e incluso muchos universitarios que no están al tanto y no les interesa el hecho de tener una visión política formada, o no les interesa saber un poco de realidad nacional o los estamentos del país. En cambio, tenemos que el sistema europeo es un sistema muy reconocido, a diferencia del sistema latinoamericano, en el cual aún tenemos ideas retrógradas y viejas. Por ejemplo, que el profesor que deje más alumnos o más complicado de las clases es el mejor, es paupérrimo. Como decía, tenemos un sistema muy reconocido en Europa. Y la pregunta es, ¿cómo influye este sistema educativo europeo en que la gente tenga las inclinaciones políticas europeas de las que ya hablamos, que es decir, el regreso a la vieja socialdemocracia, etcétera? Y segundo, ¿qué métodos consideran ustedes para un nuevo modelo político son idóneos a aplicar en el ámbito educativo para lograr un desarrollo holístico y con conciencia social? Gracias. Muchas gracias. A ver, voy a cortar aquí un poquito para que los compañeros puedan responder. No se preocupen que luego abrimos otro turno amplio. Bueno, básicamente han preguntado por todo. Entonces, voy a contestar intentando hacer respuestas muy breves para seguir debatiendo. Lo primero, una acotación respecto a lo que decía. Cuando digo internacional reaccionaria, hay dos términos ahí. Está el término reaccionario, es decir, de restaurar o recomponer un orden basado en un discurso jerárquico y basado en, digamos, una articulación política de la desigualdad, pero hay otra palabra que es internacional, y es que, como están debatiendo y analizando acá desde hace tiempo, los movimientos de restauración antipopulares y antidemocráticas están perfectamente coordinados a nivel internacional, con lo cual el llamamiento a la coordinación, a juntar fuerzas y a nutrirse unos a otros y unas a otras, no es un mero canto a la solidaridad o al internacionalismo, es que nos va la supervivencia en ello. Dicho eso, respecto al compañero que preguntaba sobre las estrategias para configurar poder popular, ¿no? Digamos, en Podemos hace tiempo que estamos manteniendo una reflexión, un intenso debate interno que lo hemos bautizado como el tránsito necesario, y Chema aludía a esto, de la máquina de guerra electoral, que es como nos configuramos en un principio, porque teníamos que vivir 7 procesos electorales en 2 años, entonces teníamos que construir la organización capaz de asumir ese reto. Y cuando decimos máquina de guerra es porque requería disciplina, porque requería eficacia y rapidez en los movimientos, pero también porque estábamos sometidos, y esto lo conocen bien también en todos y cada uno de los países de América Latina, porque estábamos sometidos al fuego mediático de una guerra ideológica para demonizarnos, para caricaturizarnos, para negarnos la legitimidad, y eso requería de movimientos defensivos también. Pues bien, estábamos teorizando el tránsito de la máquina de guerra electoral al movimiento popular. A consolidar y a constituir y articular Podemos no solo como un partido político con capacidad de ganar elecciones, sino como un movimiento popular con capacidad de penetrar en la sociedad y de ir transformándola desde ya,
de ir prefigurando el tipo de vínculo social, el tipo de comunidad, el tipo de relación política que queremos tener en nuestras comunidades para construir desde ya la España que queremos gobernar cuando ganemos las elecciones. Esto, en cierto modo, se resume en términos gramscianos con una frase que cita mucho Íñigo también, que dice que tenemos la misión de ser dirigentes antes que gobernantes. Es decir, de articular la batalla cultural, la batalla ideológica y la batalla política desde ya, en términos que nos permitan articular mayorías sociales, generar ese sentido común en nuestra sociedad que cuando ganemos el gobierno y cuando estemos en las instituciones haga más fácil no solo la acción de gobierno de por sí, sino que la haga más permanente, más duradera y más irreversible. Eso es una cuestión, creo, que es clave para cualquier movimiento político en casi cualquier contexto y un enorme desafío. Respecto a la pregunta, ¿gobierno con el PSOE sí o no? Creo que aquí lo importante, y por eso me he extendido tanto en intentar explicar y detallar qué está sucediendo ahora en el Partido Socialista, porque clásicamente, tradicionalmente, en la izquierda europea, prácticamente todos los movimientos de izquierdas se han dividido, se han fracturado desde la Segunda Guerra Mundial respecto a la cuestión de qué hacer con la socialdemocracia, cómo relacionarse con ellos. ¿Por qué? Porque normalmente por los sistemas electorales que había, la izquierda se veía obligada o a favorecer que gobernara la socialdemocracia para que no gobernara la derecha, pero entonces se veía en una posición subalterna y sin margen de actuación, o tener una relación mucho más, digamos, antagónica con la socialdemocracia, pero en muchas ocasiones eso favorecía que siguiera gobernando la derecha y eso suponía tremendos retrocesos sociales. Y esa contradicción es muy difícil de resolver, muy difícil, depende de contextos, depende de momentos. ¿Cuál es la idea que hacía de Podemos en nuestro país y en la modesta escala de lo que intentamos construir algo diferente respecto a ese planteamiento? Pues bien, algo parecido a lo que está sucediendo. Nosotros decíamos, no queremos ser nosotros quienes se definan identitariamente y políticamente en relación a qué forma de relación quieren tener con la socialdemocracia, sino queremos que sea al revés. Queremos que sea la socialdemocracia europea que está en crisis quien sienta el peso de esa contradicción y quien tenga que elegir entre irse con la derecha de la austeridad, entre irse con la gran coalición o entre abrirse a una coalición con nosotros. Es decir, que esa contradicción pasara al seno de la socialdemocracia. Si el Partido Socialista ahora se está rompiendo en dos precisamente por eso. Y confiamos y esperamos y trabajamos para que esto no sea una cuestión meramente coyuntural. Por eso incidía tanto en el bloque histórico de la socialdemocracia en Europa, porque tenemos que ser capaces de rearticular ese espacio social en una clave emancipadora. Tenemos que ser capaces de hegemonizar ese espacio social para construir esa mayoría social de cambio. Con lo cual, a la pregunta, ¿gobernar con el PSOE sí o no? Es que respondan ellos a la pregunta y en qué términos se gobierna. ¿Gobernar para ser una fuerza subalterna que tenga que extender un cheque en blanco a la socialdemocracia? Para eso no nació Podemos y eso nunca lo hará Podemos, pero ser capaces de aglutinar y arrastrar hacia el campo de la transformación social y de la democratización social a las fuerzas en ese proceso de contradicción que hasta ahora se articulaban en la socialdemocracia, creo que de eso dependerá si logramos ganar o no. Respecto al... Creo que tiene mucho que ver con el fondo de la intervención del compañero uruguayo. Y no solo, claro, Eurolat es el foro institucional donde se da eso, pero en el propio Parlamento Europeo se están ensayando ahora con espacios mixtos, híbridos, donde acuden una pluralidad de actores políticos, sociales, institucionales, que a pesar de que vengan de tradiciones y de identidades muy diferentes, tienen en común, digamos, los puntos mínimos de un programa social de transformación de nuestras sociedades y de lucha contra la austeridad. Ahí hay fuerzas tradicionales de la izquierda europea, ahí hay fuerzas nuevas como la que representa Podemos, ahí hay fuerzas que se venían reclamando de la socialdemocracia y que están buscando una manera de rearticular sus identidades, ahí hay fuerzas que vienen del ecologismo político y de los verdes, ahí hay movimientos sociales sin adscripción política clara y entonces creo que la batalla hacia adelante será
ser capaces de federar todas esas fuerzas políticas a escala europea para plantear un programa de mínimos contra la ofensiva dictatorial, antidemocrática y austeritaria que está desangrando nuestras sociedades. Ser dirigente antes que gobernante quiere decir ser capaz de aglutinar todas esas sensibilidades en un sentido social que apunte en la dirección de la ruptura. Y muchas veces, a mí, como responsable de Internacional, viajando por Europa y por otros países, muchos compañeros de partidos de izquierdas me preguntan: ¿Cómo ha logrado Podemos conseguir lo que siempre intenta la izquierda en casi cualquier país y en casi cualquier momento? Es decir, la unidad, ¿no? Superar las divisiones y consolidar pues esa especie de frente amplio, de frente común donde coincidan todos. Y hace poco en Noruega me hacían esta pregunta y casi sin pensar dije, pues probablemente porque no era nuestra intención. Porque nosotros no empezamos diciendo nuestro objetivo es unir a la izquierda, sino que decíamos nuestro objetivo es transformar esta sociedad, nuestro objetivo es ganar. Y en ese proceso se han ido sumando con mucha generosidad, con mucha apertura de miras, pero nunca confundiendo el objeto del proceso con el sujeto, se han ido sumando todos estos actores políticos hasta el punto que ahora en el espacio político de Unidos Podemos hay 40 y tantos partidos, formaciones de distintas formas que se han unido anteponiendo los objetivos a sus diferencias. Creo que esto es algo que pasó en 2011 también. El tipo de movilización, el tipo de irrupción política que hubo fue una que no anteponía, que ese es el problema que tiene muchas veces la izquierda, que cada vez que nos juntamos en un foro nuevo, la primera pregunta que nos hacemos es ¿quiénes somos y qué queremos? Entonces ahí entramos en un debate interminable donde las diferencias pesan más que los puntos en común para encontrar una definición de nuestra identidad. Tanto en el 2011 lo que pasó en las plazas en España y en otros lugares, como lo que está en el origen de Podemos, no es la pregunta quiénes somos, no es la pregunta de dónde venimos, sino es la pregunta qué queremos hacer. Además, expuesta, enunciada en positivo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y en ese proceso se ha sumado muchísima gente que viene de trayectorias políticas distintas, que viene de identidades políticas distintas y que en lugar de, digamos, sumarse a una identidad política por encima de las otras, se ha sumado a un proceso de identificación que se define por lo que hace. Donde hemos dicho desde el principio, las ideas se miden en los efectos, las ideas se miden en la capacidad de generar realidad que tienen, la radicalidad, digamos, la integridad y la coherencia ideológica se miden en la realidad, en cuánto somos capaces de crear y de construir con esas palabras y con esa teoría. Entonces, con esa premisa trabajamos, con dificultades evidentemente, pero creo que también poniendo en práctica aprendizajes que hicimos en los procesos también que se dieron en este continente. Había dicho que iba a ser muy breve y no lo estoy siendo, así que muy rápido. Al compañero que hablaba de los sistemas educativos, en Europa los sistemas educativos han sido uno de los objetivos primordiales de la operación de desmantelamiento de las bases del estado del bienestar y de las sociedades de bienestar que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, como ese gran acuerdo, ese gran pacto entre capital y trabajo, por así decirlo, simplificándolo mucho, ¿no? Ese acuerdo, ese modelo de socialdemocracia que básicamente lo que hacía era segmentar o separar sectores sociales, la educación, la sanidad, las pensiones, etcétera, del mando del beneficio, de la lógica del capital, por así decirlo, generaba espacios mixtos que tenían una serie de barreras y de protecciones. Bueno, pues eso fue, desde el principio de la ola neoliberal, el objetivo primordial de estas operaciones, bajo forma de privatizaciones, bajo forma, digamos, de desmantelamiento del tejido social. Las universidades, los hospitales, el tejido asociativo y los movimientos sociales, las asociaciones vecinales, todos esos espacios de sociabilidad no sometidos a la lógica del mercado fueron objetivo primordial de esta operación de derribo que ha supuesto la austeridad en Europa. Recomponerlos es una tarea muy difícil, pero no se explica la existencia de un movimiento como el nuestro sin el papel primordial que han jugado sobre todo las universidades y los centros educativos como espacios de sociabilidad alternativa. Ahora bien, están bajo seria amenaza en todo el continente y es una de las puntas de lanza de los movimientos que desde 2011 intentaron defender y poner barreras a esa ola destructora de la austeridad. De las preguntas que han llegado aquí había varias que dicen ¿por qué sobrevive la monarquía, por ejemplo?
es difícil, o sea, cuando uno se plantea entrar en política para transformar la realidad de su país, llega un momento que tiene que hacer las paces con la propia historia de su país, para no hacer lo que decía Chema, que era de tener razón pero no tener capacidad de transformarla. Y desgraciadamente la historia de nuestro país está hecha de dolorosísimas derrotas que han generado, digamos, que la realidad en la que nos vemos operando pues esté marcada por factores inexplicables, que hoy en día en una sociedad democrática, avanzada, madura, que se enorgullece de sí misma, con una juventud, con los niveles de formación mayores de su historia, con una clara vocación de compromiso ético y cívico de la ciudadanía, que nuestro sistema político esté regido por un sistema hereditario donde prima el principio de filiación y no se puede elegir democráticamente al jefe del Estado, pues lo único que puedo decir es que tiene explicaciones históricas. Pero aspiramos a poder cambiarlo algún día. Aspiro a que mis hijos y mis hijas vivan en una sociedad donde el jefe del Estado no sea, digamos, electo por razones genéticas, porque además la genética, como la historia de la Casa Real de los Borbones ilustra bien, no siempre evoluciona a mejor. O sea, la monarquía española desmiente la ley de la evolución en varios aspectos. Había preguntas también sobre los sindicatos y respondo lo mismo que con las universidades y el sistema educativo. No se entiende la operación de restauración reaccionaria que afecta a las sociedades europeas sin el desmantelamiento del derecho del trabajo. Los sindicatos jugaron un papel fundamental para diseñar mecanismos de redistribución de la riqueza a través de la negociación colectiva, etcétera, y solo se entiende que hayan sido capaces de atacar con tanta virulencia los fundamentos de nuestro modelo social en la larga operación que empieza con Thatcher y Reagan y que tiene en América Latina un laboratorio de experimentación clave en los años 90 y que busca sistemáticamente desmantelar cualquier espacio de negociación colectiva de las condiciones de trabajo. La juventud en España se ha acostumbrado no ya a unas condiciones de trabajo precarias e inaceptables, sino que ha perdido conciencia de lo que quiere decir no ya los derechos laborales, sino tener derecho a tener derechos. Entramos al mercado laboral en condiciones objetivas que hacen imposible la agrupación, la coordinación, la organización y la pelea por mejorar nuestras condiciones de trabajo. Eso ni siquiera afecta solo al orden jurídico o material, afecta al orden cultural. Por eso, una de las principales batallas que tenemos en la recuperación de la dignidad cívica de las clases populares y de la ciudadanía en España es recuperar esa cultura de la lucha y de la organización, sin la cual, que es la base de cualquier articulación de mecanismos de conflicto y de negociación colectiva, que está inventado, no se puede inventar nada nuevo. Sin eso es imposible defender las condiciones de dignidad de la clase trabajadora. Bien, pues, en fin, yo quería comentar solo dos cositas, ¿no? También para dar paso a otras preguntas del público, ¿no? Primero, en relación a la unidad, ¿no? Algo que ha desarrollado extensamente ahora Pablo, yo quería también introducir un punto de vista, ¿no? Para mí, la clave de por qué ha sido posible forjar una unidad, o está siendo posible forjar una unidad en la izquierda española y en gran medida en muchas izquierdas a nivel europeo, es porque creo que nos empezamos a quitar, ¿no?, como izquierda histórica en Europa, ese sentimiento tan, yo diría, tan estéril, pero a la vez tan típico en la izquierda, no solo europea. Yo creo que lo que les voy a decir ahora les va a sonar también familiar, ¿no?, que es el de los debates ontológicos, el de los debates nominalistas, el de los debates de si tú eres socialdemócrata 1.0 o yo socialcristiano 3.1. Eso, a día de hoy yo creo que se ha demostrado absolutamente nocivo, porque al final lo que lleva es ese viejo principio de la izquierda que dice que todo movimiento de izquierdas es divisible por dos, así sea que el movimiento sea uno, ¿no? Un tipo, una tipa. O sea, puede llegar a la esquizofrenia absoluta ese tipo o tipa precisamente en aplicación de este viejo principio, ¿no? ¿Cómo creemos nosotros que podemos superar esta vieja dinámica, esta típica dinámica? Pues precisamente dejando de lado los debates ontológicos. Dejemos de hablar de lo que significa socialdemocracia, de lo que significa izquierda radical y de lo que significa revolución o reforma, ¿no?
Hablemos, en primer lugar, de un diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está viviendo la gran mayoría de las personas? Punto 1. Punto 2, ¿cuál es el programa para cambiar? ¿No? Eso es realmente lo duro que yo creo que hay que contestar. Cuando te pones a trabajar sobre esas premisas, cómo construyes un diagnóstico y cómo construyes un programa capaz de superar el problema, ¿no?, que planteas en ese diagnóstico, ahí empiezas a crear unidad. Ahí te dejas de los debates nominalistas. Y ahí puede ocurrir que después de haber conformado un diagnóstico estupendo y haber elaborado vamos a decir, un decálogo de medidas que tú quieres aplicar en tu país, pues de repente resultará que el que tienes al lado, tu hermano, tu compañero que está sosteniendo ese mismo programa, pues a lo mejor está a tu izquierda, porque viene de, yo qué sé, del trotskismo, a lo mejor está a tu derecha, porque viene de, no sé, de la democracia cristiana, a lo mejor está, no sé, en un movimiento, digamos, más ambiguo, del humanismo, etcétera. Pero eso ya se convierte en una cuestión anecdótica. Por supuesto, luego, cuando nos vayamos de camaradería, pues nos pelearemos, ¿no?, y diremos que, porque hace 60 años no tenía que haber triunfado el trotskismo por encima del estalinismo. Bueno, ya, eso para cuando nos vayamos a tomar unas cervezas y a discutir sobre el sexo de los ángeles. Ahora no se trata de discutir del sexo de los ángeles, se trata de discutir de las condiciones de vida de la mayoría. Y eso es lo que genera un programa, eso es lo que genera unidad. Y es ahí donde te puedes encontrar, en esa intersección, con socialdemócratas, revolucionarios de izquierda, más arriba, más abajo, más a la derecha o más a la izquierda, ¿no? Al final, eso es para mí lo que construye la unidad. Es decir, dejémonos de debates nominalistas, ontológicos y vayamos al grano. Vayamos a, como decía Pablo antes, qué queremos hacer con nuestro país. Y a partir de ahí pongámonos de acuerdo. Contestado Pablo, hay una aquí que no me resisto a contestar, ¿no? Preguntaban algún compañero o alguna compañera sobre qué opina Podemos respecto al Sáhara Occidental y al derecho de autodeterminación de este pueblo. Como sabéis, el Sáhara Occidental es un país, ¿no?, del norte de África que lleva ocupado desde el año 75 por Marruecos, con una grandísima parte de su población ahora mismo refugiada en el desierto argelino, ¿no?, en lo que se conoce como la Hamada. Y, por supuesto, para Podemos, ¿no?, y bueno, tengo aquí al secretario internacional que no me va a dejar mentir sobre esto, siempre hemos sido claros respecto a dos causas. Por un lado, la causa del pueblo palestino, que, como sabéis, es una causa histórica, ¿no?, contra la ocupación de un país. Y en esa causa nos sentimos partícipes de un gran frente mundial que lucha por el derecho del pueblo palestino. Pero, por desgracia, la lucha que ha llevado adelante durante estos últimos 41 años que se dicen pronto, el pueblo saharaui, eso, por desgracia, casi no se conoce. Y esto es un auténtico drama. Drama porque si ustedes supieran lo que ha sido para familias enteras saharauis que no han conocido otra cosa más que el desierto, más que el exilio, ¿no?, porque sus tierras han sido ocupadas por una potencia extranjera, ¿no?, si ustedes fueran conscientes de cómo ese sufrimiento se ha acumulado en todos estos años y cómo la lucha del pueblo saharaui trata de ser una y otra vez silenciada por los de siempre, seguramente harían una defensa tan apasionada como la que estoy haciendo yo hoy aquí de la lucha del pueblo saharaui. Nosotros, como partido, no vamos a abandonar esa lucha, ¿no? Y que tenga la convicción el pueblo saharaui y el compañero que aquí lo representa, que Podemos no se va a olvidar. Y que Podemos sabe que tenemos un vecino, que es Marruecos, y que eso evidentemente obliga a mantener unas relaciones diplomáticas con este país, pero no por ello vamos a olvidarnos de lo que está ocurriendo un poquito más abajo, ¿no?, y de las familias saharauis que no tienen hoy la voz en el escenario internacional, por desgracia, que tienen otras causas, ¿no? Así que, compañero, confíe y le digo que nosotros vamos a estar ahí donde hemos estado, donde estamos hoy y donde vamos a estar en el futuro, ¿no? A ver,
Una cosa. A ver, a los compañeros han recibido también algunas preguntas que se han recogido en papel por parte del público. Realmente tenemos máximo 10 minutos más, no tenemos más. Entonces voy a recoger las 2 o 3 últimas preguntas. Lo siento, me hubiera gustado recoger todas las intervenciones posibles, pero vamos a recoger las 2 últimas preguntas, que los compañeros puedan cerrar ya su intervención y con esto invitarles luego a las siguientes mesas, ¿no? A ver, ya, la compañera ahí y un compañero que había ahí hace tiempo también que levantó la mano. Me disculpan que no pueda dar la palabra a todos, ¿no? Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero decir a los compañeros de Podemos que también son una inspiración para el Ecuador. Nosotros les hacemos un seguimiento permanente y vemos los debates que ustedes tienen, sobre todo en los medios de comunicación. Esto además nos recuerda cómo también Alianza País nació con gente muy joven, porque ya llevamos en el proceso de Alianza País 10 años, pero claro, también venimos de procesos anteriores, más o menos de unos 30 o 40 años. Pero quería dejarles también esta noticia de que nos inspiran mucho. Hay una cosa que a mí me preocupa y que quería preguntarles, en los debates que vemos, sobre todo a través del internet, cómo ustedes tienen que combatir y pelear con los medios de comunicación, que son los representantes de los partidos. Es increíble, hay gente ahí que no les dejan ni hablar. Aquí tenemos algunos muy parecidos, ¿no? A uno que le hemos puesto últimamente de nombre Pinochet, más o menos. La pregunta ahí es, todo el tiempo a ustedes les están sopesando que la referencia de ustedes es Venezuela. Nosotros veíamos cómo ustedes crecían con mucha fuerza, pero me hace pensar que poner ese referente, y ahora cuando les escuchaba que también la inspiración de ustedes ha sido Ecuador, Venezuela, etcétera, ¿cómo es que han logrado o no han logrado posicionar esta idea de que Podemos quiere llevar a España a como está Venezuela, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que dicen los medios de comunicación allá de Venezuela? Las grandes mentiras que también nos dicen acá, y cómo han logrado entonces imponer ese miedo y cómo ha afectado eso a Podemos. A ver, por favor. Quería compartir una reflexión que me parece interesante entre movimientos que estamos en lo mismo. Yo vengo de Chile y participo en un nuevo estamento que es un movimiento que se llama Nueva Democracia, que pretende enfrentar la lógica de la nueva mayoría y la lógica del bipartidismo con Chile Vamos. El tema es que cuando nosotros asistimos a los diferentes encuentros que se dan a nivel internacional, yo trabajo mucho con las redes mundiales de gobiernos locales, vamos descubriendo que lo que la gente pide en los diferentes países, cuando escuchamos la democracia participativa de Brasil o cuando escuchamos la democracia participativa de cualquier país, es muy parecido. En el proceso constituyente que se está llevando a cabo en Chile gracias al movimiento Marca C y otros movimientos que lucharon por la Asamblea Constituyente y que se ha institucionalizado a través de una decisión de la presidenta Bachelet, la gente pidió en el proceso participativo lo mismo. O sea, uno va a la calle y escucha lo mismo en Chile, lo mismo en Brasil. Las cosas se parecen mucho. Naciones Unidas, para todas estas agendas que ha desarrollado de Objetivos de Desarrollo Sostenible el año pasado, las que está desarrollando en cambio climático en París y las que está desarrollando para un hábitat que es en 2 semanas más aquí, ¿verdad?, abrió una página para que la gente también dijera sus opiniones. Y si ustedes ven, son 10 millones de personas del mundo que se han manifestado y dicen lo mismo. Todos dicen más o menos lo mismo. Entonces, la reflexión mía, para compartirla con todos los movimientos que de verdad de corazón quieren cambiar la realidad, es que para dar respuesta a esas investigaciones que hizo Naciones Unidas, la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible para su implementación, así como la agenda urbana para su implementación, es una agenda netamente progresista. Los mecanismos que se están proponiendo de Naciones Unidas para poder cambiar el mundo en los ámbitos de lo que está afectando al mundo
son netamente progresistas y son los mismos que hemos estado hablando nosotros aquí. Tienen que ver con democracia participativa hasta que duela, ¿verdad? Ir hasta donde la gente, escuchar a la gente, armar. O sea, es lo mismo. Y nosotros estamos perdiendo una tremenda oportunidad si no nos aliamos a esa demanda que los países hacen a través de las agendas globales, porque al final el problema es que cuando se implementan esas agendas, se fracasa, ellos fracasan. Cuando implementaron la agenda de los objetivos del milenio, 2000-2015, antes de entrar a trabajar 2015-2030, las evaluaciones no son muy buenas, porque claro, los mecanismos eran progresistas, pero las implementaciones no lo eran. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser los adalides de la implementación de esas metodologías progresistas, ser los que le pongamos apellido, nombre y apellido a los mecanismos de los nuevos paradigmas que ahí se están planteando. Cuando ahí se plantean la nueva gobernanza desde abajo hacia arriba, bueno, tomémonos eso y seamos los que le digamos al mundo, a la gente, que Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático, que Naciones Unidas para enfrentar la pobreza, que Naciones Unidas para enfrentar la incorporación de la mujer a la política, etcétera, 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 tiene estos mecanismos y que nosotros somos representantes de esos mecanismos. Entonces los invito a que vayamos viendo por esa línea, porque ahí podemos tener un poco la solución al programa que estaba diciendo nuestro amigo Chema, ¿verdad? Y poder salir adelante. Yo trabajo en esas redes, estuvimos ayer reunidos acá como gobiernos locales. A veces en estos encuentros también la burocracia no permite que las declaraciones digan exactamente lo que está diciendo la gente. A mí no me gustó la declaración que salió ayer de los gobiernos locales. Creo que la podemos corregir, Así que seguiremos luchando por eso. Gracias. Gracias, compañero. Muy interesante. Cierro con la última de aquí y pasamos ya al cierre de la mesa, por favor. Sí, Alex Flores del Círculo Podemos aquí en Ecuador. Muchísimas gracias a los compañeros Chema y Pablo por haber venido aquí al país. Me ha hecho gracia un poco el tema de la monarquía, ¿no? Gracia entre comillas, porque como decía Julio Anguita, nadie tiene sangre azul, ¿no? Todos tenemos sangre roja. Y también decía que, salvo raras excepciones, todos y todas tenemos el corazón en la izquierda, ¿no? Entonces, con ese preámbulo, hay una comparación entre lo que está pasando el pueblo europeo en general y principalmente el pueblo mediterráneo con lo que pasó el pueblo latinoamericano, principalmente con la entrada del FMI a la Troika, quizás con la diferencia que a América Latina esas políticas neoliberales se las aplicó en un margen de 30 a 40 años, mientras que al pueblo europeo se le está aplicando de una manera drástica en tan solo 8 o 10 años, ¿no? Eso hace que haya una diferencia abismal entre la percepción de esa pérdida de derechos sociales entre lo que vivió América Latina como un destino incluso divino, casi, sobre la explotación y la humillación al pueblo latinoamericano con estas medidas neoliberales. Y esa es la diferencia ahora con el avance que se ha tenido en todo lo que es sanidad, educación, viabilidad, infraestructura en los gobiernos progresistas. Y eso hace que el punto de partida sea diferente para el pueblo latinoamericano de estos países, salvo ese retroceso principalmente en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, etc. Pero es distinto para el pueblo europeo, especialmente el español, que tenía ya esos derechos ganados y ahora los está perdiendo. Eso hace que se genere una desesperanza aún mayor, ¿no? Es distinto avanzar lo que hemos avanzado nosotros y es distinto lo que ustedes en España y en el resto de Europa se está perdiendo. La pregunta es cómo combatir esa desesperanza en el sentido de esa seducción que se necesita dentro de esto. También un paréntesis a los compañeros, tanto Chema como Pablo han sido muy modestos en su presentación como Podemos. Hay que destacar que el partido político tiene tan solo algo más de 2 años de existencia
y ha alcanzado ser la tercera fuerza política de España con más de 5 millones de votos. Sin duda, esto es insuficiente, pero es impresionante y es un éxito total. Y es un muy buen punto de partida para continuar la lucha, ¿no? Y la segunda pregunta es como geopolítica, que más o menos lo planteó ya la compañera, sobre el ataque a ustedes por parte de la derecha con respecto a los países latinoamericanos, especialmente con Venezuela. La derecha europea lo que hace es atacar, en este caso a Venezuela, con un boicot económico, y cuando la ataca, pues dicen no queremos ser como Venezuela, ¿no? En ese sentido, para nosotros es fundamental el avance progresista de Podemos en España con el vínculo directo e histórico con América Latina para poder continuar la lucha progresista en el resto de Europa. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos reales, aparte de estos eventos como el ELAB, que son muy importantes, pero en la práctica, ¿cuáles son los otros mecanismos que nosotros podríamos tener? Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, ya le doy el turno a los compañeros para que respondan y cierren el conversatorio. Bien. A ver, bueno, antes me había dejado sin responder una cosa, no querría dejar de mencionarlo, ¿no? Mencionaba una compañera por ahí detrás la lucha por evitar los desahucios en España, ¿no? Y el papel que podía jugar Podemos en ese sentido. Vamos a ver, evidentemente no podemos abandonar esa lucha, ¿no? Esa lucha sigue siendo una de las banderas principales, ¿no? Porque son millones de españoles y de migrantes que viven en España los que ahora mismo están en una situación muy complicada, ¿no? Mejorar en esas luchas concretas, ¿no? Eso es lo que hace un partido político como el nuestro. O sea, insisto un poco en la idea de antes, no en debates esotéricos sobre el sentido de la izquierda en el mundo, sino qué hacemos para que, ¿no?, 300.000 familias que ahora mismo están a punto de ser expulsadas de sus casas mantengan el techo que les da de cobijo, ¿no? Eso es una de las cuestiones también centrales y, por supuesto, un poco andando en la misma idea de antes, el día que abandonemos esas banderas se acabó. O sea, el día que abandonemos esas banderas perderemos el significado, ¿no? Bien, dicho esto y yendo ya un poco a las preguntas que se han planteado. Medios de comunicación en España y tema Venezuela. Madre mía, o sea, eso es tralla, ¿no? A ver, bueno, lo primero que tengo que decir de esto es que, en fin, nunca nos acusan de parecernos al Ecuador, lo cual yo en el fondo me parece que es algo bueno porque lo que intuyo de o lo que deduzco de esa falta de mención al Ecuador es que consideran que el Ecuador es un modelo de éxito, ¿no? Entonces, ¿para qué nos van a reprochar un modelo de éxito, ¿no? Pero sobre la manera en que nos han atacado con esto. Fijaos una cosa, ¿no, compañeras y compañeros? En el último año, esas fuerzas oscuras, ¿no?, que nos acusan poco más o menos que de la muerte de Kennedy, han ido a tribunales españoles precisamente para tratar de demostrar que hay un vínculo, ¿no?, por el cual Venezuela ha venido financiando o financia todavía a nuestra organización política, ¿no? Bien, la judicatura en España, como en casi todos los lugares, tiende a ser bastante conservadora, ¿no? Pues bien, en 7 expedientes que se han tratado de abrir en 7 tribunales diferentes en España, incluido estas últimas veces el Tribunal Supremo, ni siquiera se ha dado curso a la apertura del expediente por este tipo de acusaciones, ¿no? O sea, los propios jueces, que son muy de derechas, pero son jueces, les dicen a estos señores de los medios que les llevan toda esta basura, ¿no? Les dicen, oiga, no me puede usted presentar como prueba un periódico, o sea, una portada de un periódico que usted mismo está publicando. O sea, quiero decir, vamos a ver, ¿no? Bueno, pues así llevan hasta 7 veces, ¿no? 7 veces los tribunales españoles les han dicho que no hay causa, que no hay pruebas y que directamente están exclusivamente difamando, ¿no? Bueno, pues después de 7 veces, todavía hoy te tienes que comer en el Parlamento y en los debates, etcétera, cuando ya no tienen nada que decir. Entonces, Venezuela, 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 ¿no? Claro, en el fondo eso tiene algo muy bueno, y es que se han quedado tan secos de argumentos que lo único que pueden hacer para rebatir a un partido político que trata de luchar contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad
en un país como España, lo único que pueden hacer es mencionar un país que está a 9.000 kilómetros, que no tiene nada que ver con Europa, ¿no? Y que vive una situación delicada, evidentemente, pero que en nada es comparable a lo que está ocurriendo en España, ¿no? Pese a eso, bueno, pues ellos siguen tirando de ese viejo argumento. Ahora bien, yo creo una cosa, creo que también esto ya se les agota, ¿no? O sea, llega un momento en que, me hablaba el otro día, ¿no?, la madre de una amiga que es más de derechas que el Capitán Trueno, ¿no?, como digo yo. Y ella misma me decía, bueno, pero yo estoy ya de Venezuela, ya está bien, ¿no? O sea, vamos a hablar de España, vamos a dejar de hablar de Venezuela. O sea, no, yo creo que ese argumento, ¿no?, de la venezolanización de todo lo que pueda ocurrir en España, al final les está saliendo en su propia contra, ¿no? La propia gente dice, bueno, ya está bien, ¿no? O sea, el problema lo tenemos aquí, ¿no? Cuando querramos resolver los problemas de Venezuela, hablaremos de Venezuela, pero es que, ¿cómo se te ocurre mirar a Venezuela, ¿no? ¿Cómo se te ocurre mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no?, cuando tú tienes una viga metida en tu ojo propio, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, ahora mismo la situación es la que es. Mencionaba también un compañero el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, y cómo Naciones Unidas ha venido trabajando en los últimos años. Yo ahí solo diría, lanzaría un par de ideas, ¿no? A ver, creo que muchos hemos pensado, ¿no?, que la metodología que ha aplicado Naciones Unidas a lo largo de su historia ha tendido a ser algo naif, ¿no?, en el sentido de que, bueno, planteaba objetivos, etcétera, luego esos objetivos se cumplían malamente o no se cumplían, y bueno, pues la verdad es que el resultado final de esas iniciativas no llegaba nunca a ser demasiado espectacular, y en ese sentido yo siempre decía que, bueno, pues que esa manera de trabajar resultaba algo naif, ¿no?, por la poca capacidad o por la poca incidencia que tenía en transformar luego la realidad. Pero también hay que destacar que no es del todo así. Si de algo vale esa metodología de Naciones Unidas, tanto en la que planteó para la Agenda hasta 2015 como la Agenda post-2015, la que mencionaba el compañero, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al final trabajar en esa lógica lo que nos permite al menos es arrinconar en las contradicciones a los propios sujetos que se dicen, ¿no?, comprometidos con esas agendas, ¿no? Yo recuerdo anteayer, ¿no?, antes de venir para acá, tenía un debate en Madrid con otros representantes del Partido Socialista y del Partido Popular hablando de los ODS, ¿no?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, claro, hablaba el PP, hablaba el PSOE, y no, comprometidísimos, vamos. O sea, vamos, si fuera por ellos, vamos, ya se habría instalado la paz en el mundo, ¿no?, eternamente, ¿no? Y claro, yo luego les decía, bueno, esto está muy bien, comprometerse con los objetivos y demás, pero yo les decía, mira, hay unos objetivos muy claros, ¿no?, de qué tipo de inversión se va a hacer en energías renovables, cómo se va a solventar el problema, ¿no?, de la desigualdad, ¿no?, en los diferentes países, etcétera. Entonces, Naciones Unidas, al trasladarlo de una manera tan descarnada, al llevarlo a los números, hace que ese bla, bla, bla de determinados políticos caiga por su propio peso, ¿no? Entonces yo les decía, sí, muy bien, no, está esto. Sí. Eso está muy bien, ¿no? Usted va a implementar una educación universal, pero a la vez me está usted comprometiendo, ¿no?, por un artículo 135 de nuestra Constitución, que se va a pagar antes siempre la deuda y los intereses de deuda que el bienestar de las personas. Entonces, explíquele usted a la gente esto, ¿no?, que vamos a cumplir con la educación, con la desigualdad, ¿no?, etcétera, y a la vez vamos a pagar la deuda externa. Esto, como ustedes bien saben, en América Latina es imposible, ¿no? Entonces, colocar estas contradicciones de una manera tan descarnada, yo creo que por lo menos la metodología de Naciones Unidas ayuda a este objetivo. Y ya me callo porque si no, no terminamos nunca. Sí, muy rápido que tenemos que terminar. Agrupo en una frase varias preguntas que hay sobre Europa. Fíjense, en el último año hemos visto, todo el mundo ha podido ver cómo Europa ha tratado a Grecia, en el que probablemente era el momento más difícil que vivía un Estado miembro desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto la respuesta que ha dado Europa a la crisis de las personas refugiadas. Europa, el continente que más refugiados ha producido en la historia del planeta, permite, tolera y mira hacia otra parte mientras todos los días se ahogan familias enteras ante sus costas. Hemos visto lo que ha pasado con el Brexit, con ese referéndum. Y vemos en general cómo, como decía, crece esta extrema derecha de manera imparable en todo el corazón de Europa, y esto nos recuerda a las peores pesadillas de nuestra historia. Cuando la experiencia griega, hubo mucha gente que leyó aquello como si fuera la prueba o la constatación de que la Unión Europea es un monstruo neoliberal tan poderoso y tan fuerte que es imposible hacer nada frente a él.
Nosotros, la lectura que hacemos es que a lo largo de este año y de esta sucesión de crisis, Europa, en lugar de su poder, está demostrando su inmensa fragilidad, que la quiebra ideológica y la quiebra política del proyecto europeo es evidente y que la batalla, que de lo que depende, y varias de las preguntas iban por ahí, incluida la de la agenda global, es que es una cuestión clave. La democracia siempre choca con el capitalismo, siempre. Y hoy en día está chocando en cuestiones como todos los mecanismos de dominación política a través de la deuda, como los flujos ilícitos de capital, de personas, de armas, de drogas, etcétera, el ciclo de guerras y la espiral interminable de destrucción que rodea ahora mismo nuestro continente, la cuestión de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son batallas en las que la democracia se enfrenta a este orden de dominación capitalista nuevo a escala internacional. Tenemos que ser capaces de avanzar posiciones y el Gobierno de España sería un lugar limitado, pero muy importante, y enlazo con la relación con América Latina. Si tenemos algo, nosotros, es esa variable geopolítica, ese potencial geopolítico clave para que la quiebra del proyecto europeo tenga una apertura clara hacia el continente latinoamericano. Eso está en nuestro ADN desde el principio y aspiramos a configurar un orden en el que España y América Latina se traten con respeto, con admiración, con solidaridad y con cooperación, y para eso podrán contar siempre con nosotros. Lo último, una pregunta que me quedo de entre todas porque dice, ¿por qué la propuesta de Podemos aún no ha calado en la mayoría de españoles? Es la pregunta perfecta. Es la pregunta que tiene que gobernar todas nuestras reflexiones. Estamos en ello. En 2 años hemos avanzado mucho. Hemos llegado a un lugar que parecía imposible, que parecía inalcanzable, pero nos falta mucha gente que convencer. Eso es trabajo político, eso es trabajo organizativo, eso es trabajo en los barrios, eso es trabajo cultural e ideológico, eso es trabajo institucional. Tenemos que traer a la gente que falta, no solo para convencerles de que metan una papeleta en la urna, sino para construir un sujeto popular que aguante, que soporte, que sirva a la vez de freno y de motor del cambio político. Nuestro proyecto no tiene sentido sin eso, y termino citando a nuestro secretario general, a Pablo Iglesias, que tiene una frase que a mí me encanta y que creo que debe gobernar todas nuestras reflexiones siempre. La obligación de un revolucionario no es tener razón, como decía Chema. La obligación de un revolucionario no es ganar debates. La obligación de un revolucionario es ganar para transformar la realidad. En eso estamos nosotros y pueden contar con nuestra ayuda para sus luchas. Muchísimas gracias a Alianza País, muchísimas gracias a los compañeros y las compañeras. Es un honor y un placer haber compartido este rato con ustedes.